Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta oportunidad, miren qué cosa más linda que les traigo el día de hoy. Bueno, hace algún tiempo que me venían preguntando cuándo iba a realizar un video de esta planta y bueno, el día de hoy les voy a realizar. Este es un pelargonium de los que se consideran exóticos. Realmente de exótico tiene bastante, me gusta mucho el color de las hojas, la forma que tienen. Es una planta sumamente muy atractiva. El nombre científico de esta planta es Pelargonium porotortum cultivar Vancouver Centennial, o más simplificado también como se lo suele llegar a conocer, el de Pelargonium Vancouver Centennial. Si ustedes lo conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, algo que les voy a mencionar sobre esta planta es que los cuidados son muy parecidos a los, a otros Pelargonium, a otros geranios o malbones también como se conoce aquí en Argentina. Pero bueno, en este caso, si ustedes no saben cómo cuidarlos, vamos a hablar específicamente del cuidado de esta planta. Y bueno, y como siempre es algo bastante habitual en todos nuestros videos, es que vamos a contar un poco también al final del video la historia de esta planta, su origen y demás, ¿no? Así que sin más preámbulos, empezamos. Respecto a lo que es su ubicación, bueno, es una planta que se puede cultivar en macetas, como es el caso de esta planta que tenemos observando el día de hoy. Se encuentra en una maceta número 24 de un color negro. El color negro la verdad que le sienta bastante bien porque le hace mucho contraste al color de las hojas. Es una planta que también se puede cultivar en lo que serían macetas colgantes, porque algo que tiene esta planta es que no es grande, no es una planta que sea alta, es más bien que es una planta enana. Es una planta que puede llegar a alcanzar una altura aproximada de 30 centímetros, o sea que es bastante bajita. Es una planta que también se puede cultivar en el suelo, pero cuando se cultiva en el suelo se la llega a cultivar como bordura, o sea, para bordes. Pero siempre tomen en cuenta que no es alta, es bajita. Y si ustedes la van a cultivar para borduras, realmente van a necesitar varias si quieren hacer un borde de este tipo de plantas. Al menos aquí en Argentina, este es un cultivar que no es muy difundido, no se lo llega a encontrar muy fácilmente, pero si ustedes tienen la suerte de encontrar uno, lo pueden empezar a reproducir y luego ya se dan el gusto de tener realmente lo que es una bordura. Es una planta que es para cultivar a sol directo, pero también hay que tener en cuenta las temperaturas. Si hace mucho calor por las tardes, lo ideal es cultivarla únicamente con sol de la mañana y luego por las tardes luz indirecta. Por ejemplo, esta planta que estamos observando aquí, la verdad que recibe sol únicamente por la mañana, desde que el sol sale a eso de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que empiezan a alumbrar los primeros rayos del sol al lugar donde se encuentra. Y recibe sol hasta aproximadamente 2 de la tarde y luego ya queda un poco resguardada porque la parte de atrás tengo plantas que son más altas, entonces ya le empiezan a filtrar lo que es la luz. Luego también algo que les voy a mencionar es que esta planta no es una planta para cultivar en la sombra. ¿Por qué? Porque resulta que este color que se adquiere aquí, un color que es bastante bonito y es lo más atractivo que tiene la planta, es que se logra con una exposición a sol directo. Si esta planta se encuentra en la sombra o en un sitio con poca exposición solar, lo que va a ocasionar es que las hojas se le empiecen a poner verdes. Se van a empezar a poner verde. Esta mancha que se encuentra aquí en el centro, que es de un color chocolatoso, ¿no? De un color bronce, se va a empezar a desaparecer. Es una planta también que algo que les voy a mencionar es que durante primavera-verano va en exterior y luego lo que es otoño-invierno, tengan mucho cuidado con el tema de las temperaturas porque es una planta que no tiene muy buena resistencia a las bajas temperaturas, o sea, no tiene buena resistencia a lo que es el frío. Entonces, cuando empiecen las heladas, esta planta pónganla a resguardo porque si ustedes la dejan en el exterior, lo más probable es que se les vaya a quemar producto del frío. Pero cuando se encuentra esta planta resguardada de lo que es el frío, siempre ubíquenla en un sitio que sea bastante iluminado. Puede ser cerca de alguna ventana para que tenga mucha luz. Y bueno, si tienen el caso de tener algún sitio que tenga un techo traslúcido, la verdad que ahí les va a ir bastante bien. Siempre eviten tenerla donde se encuentre en la sombra total. O sea, no la pongan en la sombra total porque algo que va a tener esta planta es que se va a empezar a desgarbar producto de la falta de luz. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se puede adaptar bastante bien a diferentes tipos de suelo siempre y cuando tenga buen drenaje, porque algo que tiene esta planta es que no tolera el mal drenaje ni los encharcamientos porque se pudre muy fácilmente. En mi caso yo la tengo cultivando en tierra mantillo, que bueno, aquí se llama tierra mantillo, tiene otros nombres que le pueden conocer en otros países como tierra de hoja o tierra vegetal, que es una tierra que se crea por descomposición de restos vegetales, generalmente hojas de plantas. Es un suelo que es bastante fértil y esta planta la verdad que se da bastante bien, como se puede apreciar, miren qué bonita que se encuentra. Respecto al tipo de riego, bueno, es un riego que es moderado, vamos a dejar secar el suelo por completo entre cada riego.
Bueno, algo que les voy a mencionar es que también no es una planta que sea para dejar sin riego por mucho tiempo, más si es temporada de calor, porque algo que van a notar primeramente es que la planta se les va a empezar a poner marchita producto de la deshidratación. También si el suelo está húmedo, no vamos a continuar regando porque eso puede ocasionar que se les lleguen a podrir las raíces por una humedad que sea bastante alta o muy elevada en lo que es la tierra. Y algo también que les voy a mencionar es que al momento de regar colocan el agua directamente sobre la tierra. O sea, hay que vertir el agua en la tierra y no sobre la planta. Y esto es para evitar que, bueno, tenga problemas de hongos foliares. Entonces ya saben, al momento de regar, siempre el agua sobre la tierra, nunca sobre la planta. Respecto a los abonados, bueno, si ustedes la están cultivando en suelo que sea fértil, realmente no es necesario estar fertilizándola extra, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente es algo que se puede hacer. Le pueden colocar un abono o un fertilizante que sea equilibrado. Un fertilizante equilibrado puede ser el triple 15, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio en partes iguales, y eso se le aplica una vez al mes durante lo que es primavera-verano. Y luego, por ejemplo, algo orgánico puede ser humus de lombriz, también puede ser harina de hueso, pero con la harina de hueso yo les diría que tengan mucho cuidado porque la harina de hueso suele atraer perros y gatos. Si usted tiene la maceta que no esté muy alta, lo más probable es que los animales vengan y empiecen a escarbar o le tiren la maceta en búsqueda de la harina de hueso. Pero la harina de hueso es muy efectiva, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemas con los perros y gatos. Respecto a lo que son las podas, bueno, esta planta generalmente lo que necesita es una limpieza. Por ejemplo, estar retirando las floraciones pasadas, estar buscándole hojitas que se encuentren secas, ir sacándolas y mantener la planta limpia. O sea, hay que hacerle una limpieza más que una poda. La poda suele hacerse cuando la planta se encuentra envejecida. Por ejemplo, luego de algún tiempo, no más de un año, la planta ya empieza como a tener algunas ramas que se encuentran muy estiradas o empieza a presentar un crecimiento como muy desprolijo. Entonces se le da una poda para que empiece a tener un crecimiento mucho más compacto, para que se empiece a ver así como se encuentra esta, ¿no? Porque si nosotros la vemos de esta forma, la verdad que parece bastante tupida, pero si nosotros la miramos de aquí abajo, la verdad que tiene en realidad tres ramas principales que se encuentran las de aquí abajo, y luego de esas tres generan dos ramitas cada una de las tres, o sea que en realidad hay 6 ramas de esta, y es así el efecto que suele llegar a tener. Son bastante bonitas. Respecto a lo que son los trasplantes, bueno, algo que se puede hacer es renovar el suelo o el sustrato cada 2 o 3 años. Cuando las plantas se encuentran en macetas, lo ideal es renovarla cada 2 o 3 años. En este caso yo les diría cada 2 años por una nueva, porque la tierra que se encuentra en las macetas suele desgastarse. Entonces la planta puede presentar un problema de deficiencia nutricional. Entonces hay que ponerle tierra nueva, una tierra que sea fértil, para que la planta así pueda tener alimento, nutrientes de donde alimentarse, ¿no? Caso contrario, lo que se hace es empezar a fertilizarla para aportarle los nutrientes que la planta va a necesitar para continuar desarrollándose. Luego, algo también que se hace, por ejemplo, este tipo de trasplante que les acabo de mencionar se practica a finales del invierno e inicios de primavera. Luego hay otro tipo de trasplante que es cuando la planta es más grande que su maceta. Entonces a veces puede ocasionarse un desequilibrio, la maceta se puede tumbar, se puede caer. Entonces, en este caso, este tipo de trasplante se puede realizar en cualquier tiempo, en cualquier época del año, que puede ser primavera, verano, otoño, invierno. Únicamente lo que se hace es quitarle el envase y pasarlo a un envase que sea más grande. Por ejemplo, cuando las plantas las suelen vender, cuando recién las venden, suelen venir en envases que no son grandes. Entonces, tarde o temprano va a necesitar pasarse a una nueva maceta. Una maceta que sea más amplia, una maceta que tenga más espacio para poder desarrollarse mejor. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, este pelargonio realmente es bastante resistente a lo que son plagas y enfermedades. Pero algo que tiene, o sea, la tasa de mortalidad más alta que suele llegar a tener por el problema más frecuente por el cual se muere es por el exceso de humedad y el mal drenaje. Por eso justamente les estaba mencionando que esta planta no le estén dando riegos innecesarios porque se le pudre la raíz. No tiene muy buena tolerancia en ese caso. Esta planta se puede morir muy fácilmente por riegos excesivos o mal drenaje. Luego se puede morir por lo contrario, por no regarla. Cuando lo primero que empieza a notarse cuando la planta empieza a tener una deshidratación es que se empieza a poner marchita. El marchitamiento es un indicio de que a la planta le está faltando riego. Si esta planta continúa en el mismo paso, en el mismo camino de que no se le está regando, tarde o temprano se les va a secar porque no tiene un riego, y esas son las dos causas más principales por las cuales se muere: un riego excesivo y por no regarla.
Luego, algo también que les voy a mencionar es que esta planta puede sufrir el ataque de mosca blanca. La mosca blanca a veces puede ser un poco complicada de erradicar, pero en mi caso, miren, yo he comprado esto que tuvo un problema, miren. Yo trato la mosca blanca con esta mezcla que es jabón potásico, neem y, bueno, aceite de neem, ¿no? Aceite de neem que es una mezcla, incluso dice canela. Bueno, esto lo venden aquí en Argentina, no sé si se venderá en otros países, pero bueno, aceite de neem y jabón potásico lo pueden conseguir en locales de jardinería y se puede mezclar. Y con eso se puede tratar el problema de la mosca blanca, que suele ser bastante difícil de erradicar, pero con ese insecticida orgánico la verdad que va fenomenal para poder eliminarlos. Luego, algo que también puede atacar esta planta y que no es la excepción es la mariposa del geranio. La mariposa del geranio algo que ocasiona es que va dejando sus huevitos en los tallos o en las hojas y luego cuando eclosionan las larvas se introducen dentro de los tallos y algo que hace es que se empiezan a comer los pelargoniums, los geranios desde el interior, dando un aspecto de que los tallos se están pudriendo y cuando ustedes los parten parece todo muy gelatinoso, se ve como que hay gusanitos blancos. Bueno, casualmente esos son larvas de este tipo de insectos, ¿no? Entonces, para prevenir eso, yo les diría que aplíquenle un insecticida sistémico una vez al mes a modo preventivo y eso pónganselo a todos los geranios, malbones, pelargonium, porque es un problema bastante común en este tipo de plantas. Luego también algo que les voy a mencionar es que cuando hay por ejemplo, una demasiada humedad, un riego demasiado, por ejemplo, se la moja mucho a la planta, eso puede ocasionar problemas de roya. La roya puede verse como un polvillo anaranjado debajo de las hojas, bueno, en este caso no tiene nada, se ve completamente saludable, y eso ocasiona que se le empiecen a secar las hojas o muchas veces se empiezan a doblar. Para prevenir esto hay que tratarlo, bueno, no hay que evitar de estar mojando la planta por encima. Y el tratamiento se hace con un fungicida a base de cobre. Puede ser el caldo bordeles, que la verdad que funciona bastante bien en este tipo de casos. Luego algo también que les voy a mencionar es que esta planta siempre tenga el control. Y algo que les voy a mencionar y les voy a recalcar. Cuando les vaya a caer granizo, a esta planta pónganla a resguardo porque el granizo la puede fulminar. Lo digo por propia experiencia. Porque el granizo, el famoso granizo que me cayó hace 3 años atrás, me fulminó 8 plantas de estas. 8 pelargonium Centennial, el Vancouver Centennial, perdí producto del granizo hace 3 años. 8, no 1 ni 2, 8. Mirá la cantidad que perdí producto de este famoso y dichoso granizo que todavía no me lo puedo olvidar, ¿no? Respecto a su reproducción, bueno, esta planta se reproduce a través del esquejado. El esquejado se puede realizar desde primavera hasta otoño. Yo les diría que cuando vayan a esquejarlo, elijan un gajito, un trozo que se encuentre, que no sea muy nuevo, porque cuando es muy nuevo a veces tiene tendencia a podrirse. Entonces hay que buscar uno que sea viejito, uno que haya surgido el año anterior con suerte, uno que se vea, a ver, la verdad que esto es como todo muy nuevo, ¿no? Yo diría que este de aquí, miren cómo se encuentra el tallo, miren ese color que es como un verde oscuro, ese que está aquí. Ese se podría cortar, pero lo que pasa es que si yo lo corto se va a notar que le falta un pedazo, pero yo les digo que ya le corté uno que estaba creciendo un poco medio desprolijo de por acá, entonces se lo quité. Este debe tener aproximadamente casi un mes. Y la verdad que va bastante bien. En realidad son 2 pedacitos, pero bueno, este le veo bastante pintado. La verdad que así se reproduce. Si se pregunta si da semilla o no da semilla, la respuesta es sí y no. No da semilla generalmente, pero cuando da semilla tampoco son semillas que son viables, o sea, no sirven para sembrar. Entonces, por eso es que la reproducción de esta planta se realiza a través de lo que es el esquejado. Luego, como datos extras, les puedo comentar que Pelargonium Vancouver Centennial es un cultivar que se obtiene en el año 1986 en Canadá. Su hibridador fue un inglés llamado Ian Gillan. Bueno, lamentablemente Ian Gillan falleció en el año 2014. Les dejo una fotografía de ahí de internet que llegué a encontrar para que lo puedan conocer. Y algo también que les voy a mencionar es que Ian Gillan, bueno, estuvo muy involucrado en la creación de pelargonium exóticos. La verdad que sus creaciones son muy bonitas. Y entre los que tiene hay uno que se llama Jericó, que la verdad tiene un color realmente alucinante, que es muy parecido al Pelargonium Vancouver Centennial, pero lo que cambia es el color. Tiene un color que es una mezcla de un verde claro, que se encuentra en el centro, hacia los bordes y a las puntas se encuentra de un color blanco crema.
y está decorado, por así decirlo, ¿no? Con un círculo, medio círculo, digamos, porque no llega a completarse, de un color rosado que se ve realmente bastante atractivo. La verdad que son una locura sus híbridos y cultivares. A pesar de que no se encuentra entre nosotros, bueno, Ian Gillan, bueno, su memoria realmente sigue viviendo en cada una de sus creaciones, como les he mencionado en otras oportunidades con las personas que ya han partido de esta tierra, ¿no? Pelargonium Vancouver Centennial tiene su nombre, que es una dedicación al 100º aniversario de la fundación de la ciudad de Vancouver, ¿no? Que se funda en el año 1886. De ahí es lo de Centennial, que significa centenario, o sea, 100 años. La hoja, la verdad que recuerda a la hoja de arce que se encuentra presente en la bandera de Canadá. Si se preguntan cuándo florece, bueno, florece desde primavera hasta otoño. Las flores son de un color anaranjado rojizo, que también tienen como una especie de forma estrellada, pero realmente el atractivo de la planta no se centra en lo que es la flor, sino que es más bien en lo que es las hojas de la planta. Es una planta sumamente muy bonita, una planta realmente muy atractiva, muy decorativa, unos colores realmente increíbles. Si no lo conocían, se los presento, y si lo conocían, pues aquí está. Su nombre es Pelargonium Vancouver Centennial. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco Diamante por las plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Y si tengo Instagram, por si quieres seguirme, que es Ormi con H _ Olivel con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.